En este vídeo, que seguramente acabe titulando algo así como Entrenamiento de combate, opinión sobre temas variados, os voy a abarcar unos cuantos temas que tenía en mis guiones o ideas para hacer vídeos que podían haber salido en varios vídeos, pero que quiero abordar aquí de manera un tanto relajada, así con este tono así, intentando no editar el vídeo, sacarlos para que salgan en el canal y comunicarlos, ya que no me apetece hacer vídeos separados sobre estos temas o no me apetece, digamos, hacer vídeos editados y más así el detalle. Así que aquí voy a abordar los temas que voy a comentar ahora. Igual pongo índice o no, abordando cada uno, pero los temas que quiero abordar un poquito por encima, así que como no quiero editar este vídeo, si me equivoco por lo que sea, pues ahí me disculpáis, intentaré hacer este vídeo sin cortes de edición. Y los temas que quiero abordar son, primero, de entrenar técnicas hasta el cansancio o no. Luego otro de entrenar combate enfermo, lesionado, desanimado, cansado, débil. Luego otro de transición del peso en los golpes con o sin armas. Luego golpear más rápido y fuerte. Y luego velocidad y potencia de golpeo. Entrenamiento de sombra, entrenar en casa, entrenar las 8 puntas para el autoaprendizaje de golpes con diversas trayectorias, sin olvidar los golpes directos. Y por último el de ventaja mecánica aplicado a los golpes de pierna, defensas con armas, golpes, etcétera, centro de gravedad aplicado, coger armas, balance, familiarización. Luego por último la explosividad en las diferentes acciones de combate, implicaciones tácticas. Entonces, como veis, son temas que podrían haber sido vídeos separados, pero que simplemente como son vídeos que no me apetece hacer por separado, pues los abarco aquí todos. De combate, de este tipo de vídeos con compilatorios, con temas variados, van a caer 3. Este viene a ser el primero. Y bueno, es de lo que diga va a caer en la parte de improvisación, así que espero decir cosas que os sean de ayuda o que os sean de interés o que por lo menos os entretengan. Entonces, yendo a por el primer tema de entrenar técnicas hasta el cansancio o no. Y tú me dirás, ¿y por qué has puesto este tema y por qué te ha parecido importante? Esto realmente es como para comentaros un punto de vista con respecto a cierta experiencia que he tenido entrenando técnicas de combate, y realmente esto creo que puede ser aplicado para cualquier tipo de técnica que requiere de ciertos patrones motores que pueden ser incluso más complejos. Entonces, ¿cuál es la idea que os quiero compartir con este primer tema? Que parece que es normal en disciplinas de combate hacer técnicas hasta la total extenuación, en plan de eh, hacer 1000 repeticiones de una patada, 1000 repeticiones de, por ejemplo, un 1-2, 3 asaltos haciendo solo 1-2 crochet izquierda, upper derecha, y así hasta el infinito. Cosa que tiene sentido en cuanto a automatizar ese tipo de movimientos, que eso sí puede ser, pero yo a lo que me refiero aquí es que realmente para automatizar y para aprender patrones motores con máxima calidad, o sea, sin ningún tipo de vicios o movimientos extraños y cosas por el estilo, creo que lo más óptimo es trabajar las técnicas cuando uno está fresco y las puede hacer con máxima potencia sin ningún tipo de error. O sea, sé que yo aquí dividiría este tipo de aprendizaje de las técnicas, por un lado, con las que son más desgastantes, que es lo tradicional de hacerse, por ejemplo, 800.000 repeticiones de una técnica para automatizarla, pero estimo que con ese método igual no aprendes a realizar la técnica aplicando la máxima fuerza posible y en su máxima expresión. Simplemente la automatizas para que salga de manera como más distintiva, pero no te va a salir como el mejor golpe. Yo creo que, por ejemplo, si imagínate que vamos a hacer middle kicks, ¿vale? Que estamos practicando middle kicks. Con una perspectiva típica, pues sería lo mejor que te tires durante una clase entera haciendo middle kicks todo el tiempo, golpeando al saco. Que creo que podías conseguir ahí que el middle kick salga de manera más automatizada, pero realmente no creo que con esos patrones motores que se están aprendiendo en fatiga, de hecho es muy probable que si el saco, por ejemplo, es un saco duro, que es muy duro, a partir de a lo mejor del tercer asalto, por decirlo de alguna manera, igual la tibia ya duele, y porque duele la tibia, a lo mejor
ya el patrón motor se va modificando y vas golpeando con menos fuerza, golpeas con menos potencia porque tienes un inhibidor de la producción de fuerza que está inhibiendo que lo puedas hacer en su máxima expresión. Entonces, yo, por ejemplo, practicaría sobre todo cuando es una técnica nueva o que quieres sacar la mayor potencia posible, de la pegada más fuerte posible, la mayor velocidad posible, en repeticiones de máxima calidad sin fatiga. ¿Vale? Muy similar a lo que se podría hacer un levantamiento máximo de pesas, que por ejemplo tú si te pones a hacer máximas de, por decir, halterofilia, a lo mejor tienes uno o dos intentos porque si haces uno o dos intentos a tu máximo, el sistema nervioso queda totalmente achicharrado y a lo mejor luego podrías seguir levantando, pero a lo mejor un 90 o un 80% y no es lo mismo. También, por ejemplo, es la misma perspectiva que se sigue en los entrenamientos de velocidad. Los entrenamientos de sprint, los de velocidad pura, se deben trabajar sin fatiga porque el sistema nervioso tiene que estar al 100% para manifestarse en su máxima expresión. Esto es como, por decir, entrenando velocidad no es lo de carrera, por ejemplo, no es lo más óptimo estar corriendo 30 minutos antes y luego pones a hacer sprint, si es que ya estás cansado y no vas a manifestar esa velocidad, esa producción de fuerza, porque la fuerza también tiene que ver con la velocidad, en su máxima expresión porque básicamente ya tienes fatiga, por mucho que hayas estado mecanizando la técnica de carrera. Pero es que aquí con lo que se intenta transmitir es que, al igual que la técnica de carrera cuando estás sprintando al máximo es diferente a que cuando estás sprintando un 80%, pues igualmente las técnicas de combate son diferentes cuando puedes manifestarlas en su máxima expresión estando fresco y pudiéndolas expresar al máximo que cuando tienes fatiga. No tiene nada que ver. Entonces, mi propuesta en este punto es que técnicas nuevas que queréis aprender, sobre todo, sí, en general, todo tipo de técnicas que queréis aprender, sobre todo de manera más funcional, porque al fin y al cabo la funcionalidad en disciplinas de combate está en esa explosividad que puedas producir en un corto periodo de tiempo. En plan de, es extraño que, por ejemplo, en un combate real, por decirlo de alguna manera, dure en plan de, yo qué sé, 5 o 10 minutos ese combate, esa pelea, porque igual antes ya se ha noqueado alguien, ha venido la policía, lo han parado. Incluso combates profesionales, como máximo, tienen 10-12 asaltos de 3 minutos o 5 asaltos de 5 minutos en MMA. Entonces, hay dilataciones del tiempo que incluso, aunque se entrenen más allá, tampoco tienen funcionalidad en el mundo real, porque en el entorno, digamos, realista y competitivo, no se da pie a tener ese nivel de fatiga a la hora de aplicar estas técnicas de combate. No sé si entendéis por dónde estoy hilando en este punto. Entonces, aquí mi propuesta es que os sentéis primero en esas repeticiones de máxima calidad, o sea, con esa máxima explosividad, de mecanizar la técnica con el sistema nervioso totalmente fresco, con esa máxima potencia, y realmente estimo que cuando ya empieza a haber fatiga y se empieza a modificar la técnica por ese cansancio, por mucho que hayas hecho una ínfima parte de las repeticiones que habrías hecho con la otra, con la otra de hacer 20.000 repeticiones, yo estimo que en cuanto a estímulo de aprendizaje motriz a nivel del sistema nervioso, a lo mejor con menos de 100 repeticiones o incluso 10 repeticiones bien hechas con máxima potencia, pueden dar mejor aprendizaje y a nivel motor me refiero, y mayor automatización de estas técnicas de su máxima expresión que hacer 1000 repeticiones en fatiga, ¿vale? Entonces es un poco lo que os quería comentar, que aprovechéis cuando estéis frescos para hacer las técnicas en su máxima expresión y realmente cuando ya empezáis a ver que la técnica se empieza a modificar por la fatiga, pues igual que paséis a hacer otro tipo de enfoques, otro tipo de cosas y mirar cómo con el tiempo ver si esas técnicas en su máxima expresión las estáis manifestando correctamente. Vale, simplemente eso. Aquí ya me estoy empezando a enredar mucho, pero creo que la idea clave que os quería transmitir os la he comentado luego. El otro enfoque que pongo aquí de entrenar combate estando enfermo, lesionado, desanimado, cansado, lento y débil.
que es un poco la otra cara de la moneda con respecto a lo que he abarcado antes de entrenar las técnicas sin cansancio. Que es que, al igual que para uno expresar una técnica, un golpe o cosas por el estilo en su máxima expresión, con su máxima potencia, con su máxima velocidad, habría que estar fresco. Lo cierto es que también las situaciones de combate nos pueden pillar estando cansados, lesionados, enfermos, sin ganas, desanimados. ¿Por qué viene esto y este contraste entre una cosa y otra? Porque al igual que yo, por ejemplo, tengo días en los que me siento tremendamente fresco, tremendamente explosivo, las técnicas me salen con muchísima velocidad, con muchísima fluidez, hay días que incluso son completamente aleatorios, que no hay nada que diga que yo tengo que estar en esa situación en la que intento dar mi máximo y no da ni un 60 ni un 70% de lo que puedo dar en mis días frescos. Entonces, uno tiene que ser consciente de esas cambios de rendimiento que uno puede tener de manera natural, de manera impredecible, por decirlo de alguna manera, para adaptar como sus técnicas de combate, su estilo de combate a cada situación en la que uno se está encontrando. No es lo mismo, por ejemplo, si una situación real te pilla un combate estando totalmente fresco y que puedes tener movimientos completamente explosivos, que por ejemplo cuando te ha pillado una situación de combate real, cuando sales del gimnasio después de haber hecho una sesión infernal de sentadillas y peso muerto que apenas te puedes mover. Obviamente debes tener un bagaje a nivel motor, bagaje estratégico táctico con respecto a las técnicas de combate, que te pueda ayudar a poder sobrepasar ese tipo de situaciones en las que estás en desventaja, pero cuya desventaja es tu propio cuerpo, porque no siempre vas a estar al 100%. Te puede pillar a lo mejor una pelea a las 6 de la mañana totalmente trasnochado, con sueño, cansado, igual hasta borracho, y esas técnicas que os he dicho perfectas que os pueden salir en cuanto a máxima explosividad muy probablemente no salgan. Entonces aquí es donde se está empezando a ver que el combate como tal, o sea, las artes marciales como tal, está como la parte muy sencilla, que al final es haz la técnica así, toda perfecta y cosas por el estilo, pero luego el contexto cambia absolutamente todo lo que se puede llegar a ser o no. Y con llegar a ser también incluye nuestras propias capacidades. A lo largo del día no tenemos las mismas capacidades, por ejemplo, por la noche, que por el mediodía, que por la mañana nada más despertarnos. Entonces, creo que para tener esa toma de conciencia también, aunque no sea lo más óptimo a nivel de aprendizaje motor, en plan de hacer la patada más fuerte que puedes hacer, el puñetazo más rápido que puedes hacer, la proyección más explosiva que puede llegar a ser, veo muy interesante a veces cuando uno está enfermo o está lesionado, entrenar también diversas técnicas de combate, ya sea en sombra o con sparring suave y lo que sea, para aprender a tener esa adaptabilidad con respecto a situaciones desventajosas en las que nuestro cuerpo directamente no responde. Porque podéis ver cómo vuestro cuerpo instintivamente ya se va adaptando, se va acoplando a lo que pueda hacer y puede cambiar muchísimo las técnicas que pueda hacer. Porque, por ejemplo, si tú estás con el puño roto y tú confías mucho en tu crochet de derecha o tu overhand de derecha, por decirlo de alguna manera, y tienes el puño roto, entonces una vez tienes el puño roto, ¿cómo piensas actuar en una situación de combate? No puedes hacer nada. Entonces, a lo mejor con una lesión, con el puño roto, cuando es tu mejor golpe, pensando, adaptándose a otro tipo de situaciones, pues lo veo muy interesante entrenar con este tipo de desventajas. Enfermo, lesionado, desanimado, porque, por ejemplo, uno con un estilo, imaginaos, de, yo qué sé, de Muay Thai súper enérgico en el que está ahí como pa, pa, o sea, a toda, con todo el ánimo que pueda, pero ¿y si un día te pilla desanimado en el que ni siquiera los brazos te suben y te toca pelear? ¿Qué vas a hacer si no puedes sacar ese tipo de golpes tan potentes? Porque directamente con el desánimo tu sistema nervioso tampoco se va a coordinar bien, porque hay como un ruido que impide que saques tu máxima potencia de los golpes. Entonces las técnicas deberían variar con respecto también a tu estado anímico. Por eso también veo interesante que aunque no tengáis ganas, para aprender a tener esta adaptabilidad de combate, que practiquéis también en esos estados alterados y con enfermedad, siempre y cuando no
no os lesionéis y no os hagáis daño y no vaya la cosa a peor. Simplemente, como en los contextos que os podéis encontrar en la vida diaria son así de aleatorios y puede ser en cualquier momento, pues lo veo como algo muy interesante a tenerlo en cuenta y practicarlo para que vuestro cuerpo sepa adaptarse a cualquier situación que se pueda encontrar. Aquí una cosa que me preocupa mucho, por ejemplo, del mundo competitivo, de las disciplinas de combate, es que los peleadores, sobre todo cuando tienen control de peso, que viene a ser la mayoría, excepto prácticamente el peso pesado, dudo mucho que vayan a estar en su mejor estado de forma como para poder aplicar las técnicas en su máxima expresión. Es cierto que puede haber otro factor diferente que viene a ser como que, por ejemplo, cuando has estado mucho tiempo en ayunas, parece que a algunos le entra como un hambre ahí, pero un hambre se les activa como un lado más animal, un lado más bestia, porque como que se les activan una serie de instintos más básicos, por decirlo de alguna manera, de supervivencia, que luego pueden aplicar mejor en el combate, pero yo aquí a lo que me refiero es que dudo que en una competición una persona que ha estado deshidratada durante varios días, que ha estado desnutrida durante semanas o incluso un par de meses para dar el peso, que ha estado con todo el estrés, que igual ni siquiera ha dormido por los nervios del combate y todo ese tipo de cosas, por mucho que tenga el plus de ese hambre competitiva, por decirlo de alguna manera, que le da como un chute de adrenalina, por decirlo de alguna manera, pero dudo mucho que esté en su mejor estado de forma y no sé, me parece como algo a tener en cuenta en cuanto a esto de que lo del mundo competitivo creo que puede estar bien. Yo no he competido nunca y ya con mis 31 años pues ya es demasiado tarde como para ponerme con eso. Y más que aquí, que si saco otro vídeo de conclusiones, cuando a veces veo que cuando entreno técnicas con máxima explosividad o cuando golpeo mucho, solo lo que es ese balanceo ya sé que me duele la cabeza e incluso me duele la cabeza durante varios días. Entonces no me quiero imaginar compitiendo si recibo golpes fuertes en la cabeza, qué implicaciones puede tener en mi vida cuando muchas veces solo entrenando con máxima velocidad, solo esa agitación me mueve y me da dolor de cabeza o golpeando me da dolores de cabeza jodidos durante 1 o 2 días. Hay una pequeña reflexión aparte a tenerla en cuenta, pero como que es como que cuando compites te estás exponiendo tu salud en mucho, pero realmente lo expones para no exponer tu máximo potencial. Entonces es como algo que no veo, no sé, es como una cosa rara, cuando se supone que en la competición deberías estar en tu mejor estado de forma, pero con estas cosas como los controles de peso y cosas por el estilo, pues al final tienes a peleadores que están en plan desnutridos y están ahí en su mínimo. Yo, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, ¿qué era? Anderson Silva, o incluso no sé si Khabib Nurmagomedov, no sé, ¿en qué competían? En menos de 80 kilos, y su peso natural estaba en 90 kilos. O sea, sé que la mejor versión de estos peleadores no está en la que compiten, está en su peso natural en el que pueden estar en su máximo, expresarse en su máximo, solo que por las cosas de las competiciones y buscando las ventajas de los controles de peso, pues van a ir a competir que siguen siendo los mejores, pero no es la mejor versión de ese luchador, ese peleador. Al menos eso es lo que especulo. Hay unas pequeñas reflexiones en este tipo de vídeos que os quería compartir. Luego pasando a otro tipo de temas que a ver si los puedo a ver si los puedo adaptar bien y comentar bien. Que aquí tengo como transmisión del peso en los golpes con o sin armas. Pues aquí otro tema referente a esto de entrenamiento de combate. Que muchas veces, más que centrarse en... a ver cómo lo expreso. Creo que muchas veces no hace falta, por ejemplo, cuando se está golpeando con el saco, cuando se está con sparring, eh, centrarse en golpear más rápido, más fuerte, que también hay que mecanizarlo, sino de que un día en el que uno está flojo, como por ejemplo estos días de entrenamiento enfermo, lesionado, desanimado y cosas por el estilo, con hacer técnicas que uno sienta que está transmitiendo todo el peso, que está aprovechando toda la fuerza del cuerpo y cosas por el estilo, como práctica puede ser más que suficiente sin necesidad de estar todo el tiempo golpeando al máximo. Básicamente,
simplemente en los días o en los momentos en los que uno no esté cansado y que esté fresco, aprovechar para hacer esos golpes, esos movimientos con máxima explosividad, proyectando el cuerpo entero, pero es que aquí hay un factor muy importante, que es que si tú estás golpeando todo el tiempo cañonazos, pues al final te vas a... es muy probable, sobre todo si te pasas con el volumen de entrenamiento, hacer demasiadas repeticiones, que te acabes lesionando de alguna manera. Yo, por ejemplo, teniendo muñecas finas, yo cuando golpeaba, que cuando estaba en boxeo, me gustaba mucho golpear a saco duro y golpeaba siempre fuerte, pero con el tiempo siempre acababa con lesiones de muñeca, con lesiones en los nudillos, incluso acabé con los nudillos picados, con lesiones en los hombros. Entonces hay que buscar como un equilibrio en el que es necesario aplicar las técnicas en su máxima expresión para mecanizarlas y saber que las puedes hacer, que no te encuentres en la situación que necesites sacarlas en tu máxima expresión y tu cuerpo, como no lo has practicado, no lo sepa. Pero cuando uno no puede, porque por ejemplo te lesionas o no está desanimado, pues ese patrón de simplemente sentir que está el cuerpo transmitido completamente, aunque no apliques la técnica al final en su punto álgido, por decirlo de alguna manera, con la máxima fuerza, creo que puede valer suficiente sin necesidad de aplicar la fuerza. Me he expresado horrible, pero aquí, hablando más desde la parte kinestésica en cuanto a sensaciones, yo, por ejemplo, al golpear un saco no me hace falta golpearlo al máximo de fuerte para saber que he golpeado bien o no. Porque cuando transmito porque si transmito bien el peso, tengo la sensación de que ese golpe era bueno, simplemente al final le faltaba aplicar la máxima fuerza que podría llegar a aplicar. Entonces, ese patrón de transferencia de peso en las técnicas, a la hora de entrenar de manera más suave, a la hora de, por ejemplo, hacer entrenamientos más largos, aquí antes, al principio, he empezado con entrenamientos cortos, en plan de hacer técnicas solo hasta que salgan en su máxima expresión, y aquí ya estoy hablando de ¿y qué hacemos si queremos entrenar mucho más tiempo? Pues este creo que es un patrón que es clave, que sientas, que te centres en que el peso en cada movimiento que hagas está bien transmitido, que el peso a la hora de proyectar todos los movimientos que haya estén bien colocados y sin necesidad de que tengas que hacer mucha más fuerza de la que debes. Es como la vertiente dura y la vertiente suave. Creo que hay que dominar las dos y al final lo perfecto sería que las dos estén, que domines ambas técnicas en su máxima expresión. O sea, con la técnica perfecta que has podido aprender al hacerlo suave, pero con la máxima explosividad al hacerlo duro. Estoy expresando horrible, me disculpo. Aquí, por ejemplo, os he comentado transmisión del peso con golpes, con y sin armas. Porque con las armas, igual, por ejemplo, al practicar los desvíos, cuando tienes mucha energía, a lo mejor puedes hacer desvíos, pero también si haces desvíos, por ejemplo, muy agresivos, cuando toca hueso con hueso, al final puedes acabar con las manos entumecidas por los moretones. Entonces, este otro tipo de perspectivas, transmitiendo peso, sintiendo que estás desviando bien, también viene bien como para hacer técnicas incluso más ergonómicas, sería el término. Técnicas que requieren de menor energía, que dan menos fatiga y que tienen menos impacto en el cuerpo, lo que también favorece que podamos ser más longevos como practicantes marciales, porque no estamos machacando el cuerpo más allá de lo que se debe. Pero creo que hay que practicar ambos estilos. Aquí estoy ya refiriéndome a la hora de alargar los entrenamientos cuando ya estamos cansados, en que uno se puede centrar. Luego, otro tema aquí que tengo con respecto al golpeo, que puse el interrogante de ¿cómo golpear más rápido y fuerte? O sea, velocidad y potencia de golpeo. Pues aquí hay varios factores. Tú puedes pegar muy rápido. Básicamente, por ejemplo, puedes hacer ¡pa! Mueves súper rápido, pero que el golpe no lleve ningún tipo de potencia porque no lleva peso detrás. Por eso he puesto antes lo de transmisión del peso en los golpes, porque lo suyo sería golpear rápido y potente, y para golpear con potencia el golpe tiene que tener velocidad y tiene que tener peso detrás, tiene que tener masa. La fuerza, si no recuerdo mal, la fórmula era masa por aceleración. Significa que tienes que transmitir la mayor masa posible, o sea,
el mayor peso en ese movimiento y transferir la mayor aceleración que puedas. Si solo transfieres aceleración, pues ese golpe no tiene fuerza suficiente. Si solo transfieres masa sin aceleración, pues no estás optimizando el máximo potencial de este tipo de golpeo. Aunque ya os hice un vídeo sobre cosas de la pegada del golpeo y cosas por el estilo. Ahí os hice una reflexión más compleja. Entonces, ¿cómo se golpearía más rápido? Pues mecanizando los dos aspectos, más rápido y fuerte, pues mecanizando ambos aspectos que os he comentado. El que os comenté al principio de entrenando fresco y entrenando con la máxima potencia, y lo que os acabo de comentar de entrenando, centrándose en transmitir todo el peso en los golpes, de centrarse en que esa transmisión de peso que uno está haciendo durante los golpes es la más óptima o es la máxima correcta dentro de los parámetros que quieras tener en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo en un contexto estratégico-táctico transferir, por ejemplo, un overhand que te vas totalmente para adelante, que estás transmitiendo todo el peso pero que te desequilibras y que puedes llegar y que te pueden hacer una contra, te pueden barrer o lo que sea, porque has cometido un error estratégico-táctico. O sea, aquí viene otra parte que el combate es estratégico-táctico y no técnico puro. La estrategia y la táctica... La estrategia... Sí, es estrategia. Sí, estrategia, está bien dicho. Y la táctica depende de las situaciones de combate. El mejor golpe no funciona igual en diferentes contextos. Entonces, dentro de un contexto... mecanizar que transmites el mayor peso y la mayor potencia, o sea, estar fresco a nivel del sistema nervioso para hacer ese golpeo más rápido y más potente, pero sin cometer errores estratégico-tácticos de, por ejemplo, perder el balance y que te puedan hacer contras, a no ser que el contexto del combate dé pie a que puedas hacer este tipo de golpes definitorios, en plan de ves a la persona medio noqueada, que ves que no te puedes, por ejemplo, hacer una contra y que haces un golpe adelantando más el peso de lo posible, transmitiendo más masa, que junto con la aceleración, si ya la tenías al máximo, haría un golpe totalmente demoledor, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya yendo quizás por otras partes de entrenamiento para mejorar lo que es la velocidad y la fuerza, la velocidad, como ya os he comentado, vendría a expresarse su máxima expresión con a nivel de aprendizaje motor e impulsos nerviosos, ¿vale? Entonces, para mejorar la velocidad diría de lo que os he comentado al principio, de trabajarlo fresco y trabajar la fuerza, pues para golpear más, pues por un lado, o tú tienes más masa, o sea, o pesas más, cosa que igual no todo el mundo está capacitado a pesar más, o sea, esto igual es un vídeo que iría en otro tipo de temática, no en esta de combate, pero no es tan fácil pesar mucho sin estar pasado de grasa, por decirlo de alguna manera. Hay gente que por el estilo de vida que tiene, por la personalidad que tiene, si es una persona ansiosa y cosas por el estilo, le cuesta mucho ganar peso. Entonces, si le cuesta ganar peso, de manera, digamos, funcional, fuera de entornos competitivos, no va a sacar tampoco su máxima potencia de pegadas y no puede sacar su peso corporal máximo funcional que no sea pasado de peso. Porque, por ejemplo, hay personas que cuando tienen mucho estrés se les cierra el estómago y no comen nada. A ese tipo de personas, por ejemplo, les costaría la vida ganar peso y a lo mejor se quedan en 60-70 kilos con máxima explosividad, pero como no tienen masa suficiente no están sacando toda la potencia del golpeo que pueden llegar a tener, que pueden llegar a expresarse. Aquí también debería quizás abarcar sobre qué tipo de ejercicios de entrenamiento hacer para ganar esa fuerza, ya que esa velocidad, esa explosividad se haría practicando las técnicas con el sistema nervioso fresco. No estoy ahora con muchas ideas de qué deciros, pero a lo mejor sería decir de qué movimientos son explosivos. O sea, en el entrenamiento de fuerza, según diferentes clasificaciones, está lo que es la explosividad máxima, que es con cargas en las que puedas hacer con velocidad y explosividad máxima entre 6 y 8 repeticiones, más o menos. ¿Por qué con la explosividad máxima? Por lo que ya os he comentado al principio del vídeo, porque de nada sirve hacer ejercicios de explosividad, potencia, velocidad si el sistema nervioso está cansado.
porque lo que estás haciendo al hacer esas técnicas es perfeccionar que el sistema nervioso, estás haciendo aprendizaje motor, y en fatiga no lo vas a manifestar en su máxima expresión. Entonces, ¿qué sería? Cargas bajas o moderadas hasta esas 6-8 repeticiones es lo que se suele decir, y aquí lo que yo diría es, puedes hacer más o menos repeticiones con esas cargas bajas siempre y cuando veas que la velocidad de ejecución siempre es máxima y la calidad del movimiento puede ser máxima. Si tu sistema nervioso, por ejemplo, da para hacer 20 repeticiones con esas cargas perfectas sin perder velocidad, pues podría valer, ya que al final y al cabo cada cuerpo es diferente. Potencia sería con cargas intermedias, en plan de, por ejemplo, quizás movimientos más como los de halterofilia, a lo mejor a unas 4, 6 repeticiones, y la fuerza máxima serían, por ejemplo, de movimientos más estáticos, como puede ser un peso muerto ahí a lo bestia máximo con máxima carga de una repetición o 3 repeticiones en las que no hay velocidad de ejecución. Entonces, quizás para mejorar lo que es la velocidad y la fuerza en lo que es en el golpeo y en disciplinas de combate en general, yo creo que más que centrarse, como veo, en muchas disciplinas de solo en golpeo, solo en la parte de explosividad, que viene a ser el entrenamiento con cargas bajas, pero en este caso incluso muchos lo hacen a altas repeticiones, que no lo veo tan eficaz. Creo que sirve para otras cosas, sirve para automatizar esas técnicas a altas repeticiones, pero no para manifestarlas en su máxima expresión. Son cosas muy diferentes. Una cosa es aprender la técnica en fatiga y que te se pueda salir un buen golpe en fatiga y que la diferencia entre fatiga y estar fresco sea la mínima posible, que también ahí sí veo interesante practicar esas cosas, y otra que te salga tu mejor golpe. Son cosas muy diferentes. Entonces, veo que muchos tipos de entrenamiento en disciplinas de combate se centran aquí, en plan de hacer 20 repeticiones con cargas moderadas, con máxima explosividad, pero creo que a lo mejor a partir de la mitad de las repeticiones no son de calidad y no se está aprovechando al máximo, y a lo mejor quizás lo ideal sería ir alternando entre los diferentes ejercicios. Yo, por ejemplo, como en mi sistema de entrenamiento abarco movimientos de power y de halterofilia, y luego cuando hago cosas técnicas de combate, como no entreno tanto volumen de entrenamiento, me centro, por ejemplo, en primero trabajar las técnicas con máxima explosividad, y a lo mejor a los 10 minutos ya noto que no doy lo mismo y ya paso a trabajar lo que os he comentado de más lo que es la fluidez, más de control de peso. Entonces, quizás lo óptimo sería o tener ejercicios que abarquen las tres cosas, en plan de empezar con un ejercicio de potencia para calentar, por decirlo de alguna manera, no, de explosividad por decirlo de alguna manera, luego pasar a los de potencia y finalizar con los de fuerza máxima, que esto puede ser, por ejemplo, si vas a hacer movimientos de halterofilia, hacerte, por ejemplo, las de calentamiento a 8 repeticiones con máxima explosividad, luego pasas a las series efectivas a menos de 5 repeticiones, entre 1 y 5, y luego pasas a los movimientos de power, que requieren de menor velocidad y que aplican mayor fuerza máxima, o directamente que los de explosividad sean en el entrenamiento específico de artes marciales, con lo que os he comentado de dedicarle el principio del entrenamiento a hacer esas técnicas con máxima potencia y máxima velocidad, y con pesas centrarse en la potencia y en la fuerza. Entonces sería, por ejemplo, centrarse en la halterofilia, la pliometría, y luego a lo mejor finalizar con movimientos más estáticos, y luego con esto intentar que de esa manera tengas... Ya me estoy liando mucho, me estoy liando mucho, pero en esencia la idea es transferir la mayor masa en el menor espacio de tiempo posible, masa por aceleración, y eso se consigue teniendo más fuerza, porque con la fuerza y la velocidad están puramente relacionadas. Entonces, me estoy liando mucho. Paso al siguiente tema, que aquí me estoy enredando mucho. Cosas del directo, por intentar hacer este vídeo sin cortes. Aquí me he enrollado, pero creo que si sabéis entender lo que intento comunicar, os han salido ideas que pueden ser interesantes sobre estos temas. Luego otro tema que tengo aquí desde entrenamiento de sombra, entrenar en casa, entre estrella de 8 puntas para el otro aprendizaje de golpes con diversas trayectorias, sin olvidar los golpes directos. Básicamente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ya que
este vídeo engloba los temas de entrenamiento de combate, opinión de diferentes temas variados, que a la hora de uno aprender, sobre todo de manera autodidáctica, lo que es como patrón clave a la hora de uno ver las posibilidades de lo que un cuerpo puede dar la estrella de 8 puntas, más el punto, es muy interesante porque más o menos abarca todo tipo de movimientos. Y yo, por ejemplo, recuerdo ostras, me vuelvo viejo, hace casi 10 años, cuando me tiraba ahí, en plan 3, 4, 5 horas haciendo sombra, explorando lo que mi cuerpo puede dar a nivel de combate, que a raíz de la estrella de 8 puntas y uno pensando qué tipo de golpeos, qué tipo de técnicas pueden salir, salen todo tipo de técnicas y todo tipo de técnicas muy variadas. Es cierto que a nivel práctico los golpes esenciales van a ser siempre los mismos, van a ser, por ejemplo, los golpes de boxeo, las patadas circulares, patada frontal, ya con la patada lateral, y ya a partir de ahí, pues ya meter cosas como que si patadas de gancho, patadas con giro y cosas por el estilo, ya mete más complejidad. Es cierto que eso viene a ser lo básico y lo que se va a estar haciendo durante el 95% del combate, por decirlo de alguna manera. Ahí ya mis granitos de arena los tenéis en los vídeos que he hecho al respecto con este tipo de cosas, en la lista de reproducción de combate, que ahí os he intentado dar ideas para que podáis aprender este tipo de cosas, ¿vale? Pero con lo de la estrella 8 puntas, digo a la hora de mejorar la adaptabilidad, en plan de que te puedan salir golpes desde cualquier ángulo y de aprender a hacer técnicas solo por cuenta propia, pues lo veo muy interesante. Atreverse a, siguiendo la estrella de 8 puntas al hacer sombra, ¿qué técnicas pueden salir en estos ángulos? Pues pueden salir, pues si por ejemplo en este ángulo, pues puede salir, por ejemplo, aquí una con un ángulo raro, que cualquiera dice, bueno, ese ángulo igual no es necesario, sí, pero si tu contrincante por lo que sea está ladeado y necesitas ese ángulo para hacer un golpe de precisión, pues veo interesante que tengas mecanizado también ese tipo de ángulos extraños, ángulos que no se suelen utilizar para prácticamente nada porque hay contextos en los que quién sabe si pueden ser útiles o que pueden usarse para desconcertar, para distraer o simplemente para mejorar la adaptabilidad de tu cuerpo, aunque nunca uses esas técnicas en un combate normal, pero que simplemente sepas que tu cuerpo puede reaccionar con golpeos o con técnicas en todos los ángulos que pueda haber. Que vas a sacar un golpe, una técnica en cualquier situación en la que te puedas encontrar. En plan de, por ejemplo, alguien que se centra puramente en boxeo y le viene a alguien, por ejemplo, en un ángulo de atrás y no tiene este tipo de adaptabilidad, digamos, automatizada, a lo mejor un golpe como ¡pa! Sacar un codo desde este ángulo y cosas por el estilo, igual no lo llega a tener, porque se centra, por ejemplo, en golpes que están sobre todo delante y con unos ángulos muy específicos. Entonces, es más o menos eso lo que os quería comunicar, que explorar, de abarcar todo tipo de movimientos que tenga el cuerpo y usar como patrón de calidad para saber si ese golpe podría haber sido válido o no, lo que os he comentado antes de la transmisión del peso con los diferentes golpes. Por ejemplo, un golpe aquí, que podría ser incluso lo que he sentado es este aquí, que cualquiera dice que, bueno, este golpe igual no tiene mucha esencia, pero quizás se pueda aplicar si, por ejemplo, alguien te agarra por la espalda. Entonces, de un golpe que es, digamos, poco tradicional, ¿cómo podría aprender y poder sacar más? Pues en vez de hacerlo solo aquí, oye, este es como el patrón motor que me dice lo que es en este ángulo. ¿Cómo lo podría perfeccionar? Pues si, por ejemplo, al hacerlo giro más el cuerpo y, por ejemplo, al final clavo el golpe, pues aunque sea un ángulo extraño, sale un golpe que puede ser interesante en ese tipo de contextos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este golpe aquí, en este ángulo extraño, muy raro, ¿qué puede salir? Pues ese ángulo pues me sale de primeras aquí. ¿Y cómo puedo perfeccionar ese golpe raro? Pues, a ver, si voy por aquí, eso no se siente bien, pero si giro... Uy, me pasa. Transfiero más peso y un golpe extraño
está haciendo que vaya desarrollando esa adaptabilidad a nivel motriz, que es lo que veo muy interesante, de que en situaciones raras, en ángulos extraños, te puedas adaptar, porque las situaciones de combate real son diferentes a las situaciones competitivas. Entonces te puedes encontrar todo tipo de cosas y veo muy interesante dominar todo tipo de golpeos, usando como base la estrella de 8 puntas, pero luego puedes usar como base directamente cómo podría golpear en este ángulo de arriba, por decirlo de alguna manera. Es un ángulo que ni siquiera está a lo mejor en la estrella de 8 puntas. ¿Qué cosas podría hacer? O esa cosa que está ahí, ¿cómo la podría golpear? ¿Qué maneras tengo de golpearlas? Así ir desarrollando ese aprendizaje a nivel motor, por decirlo de alguna manera. Luego, los últimos temas, a ver qué tengo y a ver si lo puedo desarrollar bien. De ventaja mecánica aplicando a los golpes de piernas, defensa contra armas o golpes, centro de gravedad aplicado, coger armas, balance, familiarización. Vale, entonces a ver qué se me ocurre decir aquí, porque recordar que esto es pseudo improvisado. Pues a ver, ventaja mecánica aplicado en los golpes de las piernas. ¿Cuál sería el punto aquí a tener en cuenta? Que si, por ejemplo, uno al hacer patadas va con la pierna plegada, el peso que está... Imaginaos que esto es una pierna y esto es el tronco, ¿vale? El peso que tiene que levantar... Bueno, el peso viene a ser el mismo, pero digamos que la fuerza que tiene que ejercer el flexor de cadera, el psoas o el recto anterior del cuádriceps a la hora de levantar la pierna, es mucho menor cuando está plegada que cuando está estirada. ¿Y eso qué significa? Que si tú, por ejemplo, mecanizas las técnicas empezando plegado y luego estirándolas al final, al momento de golpeo, puedes haber estado acelerando muchísimo más en el primer tramo del movimiento porque la pierna te ha pesado menos. O sea, estás ejerciendo... ¿Cómo puedo...? A ver qué idea se me ocurre. A ver, intentemos con el dedo. Esto es improvisado totalmente, igual no sale bien. Poner el dedo aquí e intentar hacer con el dedo rápido hacia arriba, ¿vale? O sea, como si fuese una patada. Entonces hacemos fuerza y rápido. Entonces cuesta, ¿no? Pues ahora la misma fuerza, pero aquí. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Que aprovechando la ventaja mecánica, si lleváis los golpes plegados y luego los estiráis, ¡pah!, al final, va a ser más óptimo porque has podido estar acelerando muchísimo más y recordar que la fuerza es masa por aceleración y al final, en el momento del golpeo, cuando estiras, pues el momento en el que en el que te pones con mayor desventaja mecánica porque la palanca es más larga, te pilla con más aceleración y digamos que la fuerza se optimiza más. No es lo mismo, por ejemplo, levantar algo con inercia que levantarlo de cero totalmente. Me estoy liando mucho. Va por ahí un poco lo que os quería compartir. Por eso son temas que no daban para vídeo, porque son temas que son ahí. ¿Cómo abordo esto? Pues aquí de manera un poco desordenada, pues os lo comunico. A ver si a alguien le sirve de algo. Vale, entonces, eso por ejemplo con el golpeo de las piernas. Un truco que me he estado experimentando más aún con esto de llevar la pierna plegada, ¿vale? Es no solo plegarla de manera pasiva, sino que también he notado que cuando uno la pliega de manera agresiva, luego al momento de golpear, o sea, en vez de hacer simplemente, vale, plego porque tengo que llevar la ventaja mecánica y luego golpeo al final porque a nivel mecánico es lo mejor, pero si por ejemplo plegáis, probadlo, probar a hacerlo cuando os podéis pegar al saco y cosas por el estilo, hagáis sombra o que tened cuidado con las articulaciones. Plegar de manera violenta, estirar de manera violenta y luego ¡pah!, golpear de manera violenta. Y he notado que los golpes son muchísimo más potentes y muchísimo más rápidos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues por un lado porque tenemos la optimización de la palanca y por otro lado porque estamos utilizando un reflejo muscular que es el ciclo de estiramiento-acortamiento que hace que, por ejemplo, es el que hace que cuando una persona está haciendo press de banca, cuando hace el rebote, puede incluso levantar más peso. O es lo que hace, por ejemplo, de que algunas personas, cuando hacen un rebote de no es lo mismo, por ejemplo, hacer un salto
cuando estás flexionado y saltas, ¿vale? Que cuando bajas y saltas. Al hacer un salto eso es básico para sacar más salto. Pues aquí sería exactamente igual, porque estamos aprovechando la fuerza de la bajada para usar la musculatura como una especie de elástico y luego al estirar rápido, al hacerlo violento, hacemos que esa energía que se estaba almacenando al bajar no se disipe en calor, sino que la aprovechamos para sacar más potencia de golpeo y de esa manera estamos optimizando más aún nuestros golpes. Y eso se puede aplicar más o menos a todo tipo de golpes. Pero habría que pensar muy bien y está un poco en desarrollo. Pero sí es normal de esos rebotes. Por ejemplo, al sacar el segundo jab, quizás también se pueda hacer un poco esa parte del rebote. De, por ejemplo, sacas el primero, luego viene el segundo que hace un rebote, ¡pa! O sea, si optimizas ese gesto, de que los gestos que van en contra, aprovechas el rebote para sacar más potencia, si le echáis imaginación podéis sacar técnicas muy interesantes de ahí, ¿vale? Eso de recupera, ¡pa! Y que salga con ese rebote y salga con más potencia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aunque me he expresado horrible, ahí me disculpo. Luego, porque luego está la parte de ventaja mecánica aplicado a los golpes a las piernas, en defensas y en las contras. ¿Por qué también en las defensas? Porque en las defensas, al igual que pesa, no lo mismo, por ejemplo, recibir un golpe aquí que aquí. No es lo mismo para la acción aquí que aquí. Obviamente depende del tipo de golpe que sea, puede ser más peligroso o no. Por ejemplo, si va una patada, imaginaos que esto es la pierna, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, frenar la patada en la punta, donde está expresándose esa patada en su máxima expresión. De hecho, esto, por ejemplo, en las espadas, creo que se dice que la punta de la espada, no sé si lo dicen que es el alma de la espada, porque es donde más corta. ¿Por qué es donde más corta? Porque en movimientos circulares, digamos que aquí el dedo se está moviendo a una velocidad angular igual. ¿Qué significa que se está moviendo a una velocidad angular igual? Que, por ejemplo, si hay 360 grados, todo el dedo se está moviendo a X grados a la vez. Pero la velocidad que se está imponiendo en la punta es diferente que la velocidad que hay, digamos, más cerca del eje. Básicamente porque la distancia que al moverse a una misma velocidad angular no es la misma la que se recorre aquí que la que se recorre aquí. Entonces, la punta lleva más velocidad y cuando se aplica esa máxima velocidad en un momento de golpeo, se transfiere muchísima más fuerza. Por el hecho que aquí está un poco la relación de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esta parte va mucho más rápido y pega más fuerte. Entonces, a la hora de frenar un golpe, ¿qué es lo más óptimo? ¿La punta o la base? Si tú lo frenas desde aquí, vas a frenar la velocidad angular en seco, por decirlo de alguna manera, y te va a transferir menos velocidad lineal que si lo haces desde la punta. Entonces, es más seguro, por ejemplo, si estás en la... Depende todo de situaciones estratégico-tácticas, dicho sea de paso, ¿vale? Pero no es lo mismo, por ejemplo, frenar un low kick con la mano tocando el muslo, imaginaos que esto es una pierna, no es lo mismo frenar desde aquí, que lo frenas, que frenarlo de la punta que te lleva todo el pie, te lleva toda la velocidad lineal. No sé si me entiendes. Entonces aquí viene un poco esto de ventaja mecánica aplicado en las defensas. Que si os acercáis más al eje, la velocidad lineal va a ser menor y os coméis menos velocidad. Os coméis menos velocidad lineal a la hora de recibir los golpes. Entonces es más óptimo, no te estás desgastando tanto. ¿Vale? Simplemente habría que ajustarlo de que no hagáis aperturas porque tenéis que estar más cerca. Y también tener cuidado de que, por ejemplo, no es lo mismo golpes con la pierna, que la pierna llega a su punto de bloqueo y no se sigue estirando, que bloquear, por ejemplo, golpes con los puños en los que, si por ejemplo vas aquí, que sería el óptimo a nivel biomecánico, por decirlo de alguna manera, porque aquí lo frenas en seco y que luego el golpe siga y te acabe conectando. Tendríase, por ejemplo, como si llevo un cuchillo, vas aquí, luego sigue en la mano y te puede conectar. Entonces ahí, aunque no sea lo más óptimo, para tener mayor control, aquí es donde viene la parte estratégico-táctica, las situaciones de combate que
todo varía, depende de la situación y el contexto, habría que ir más al otro punto porque te puede dar más control. ¿Vale? Entonces, aquí también quizás debería entrar el otro punto, que es de aprender a encajar los golpes, por decirlo de alguna manera, que es como de usar los golpes como freno y no como una pared, porque una pared al final recibe, se chupa todo el impacto, pero, por ejemplo, al desviar, o sea, no recibes el golpe entero, pero lo desvías un poquito, y es como que la fuerza no se pierde, pero se va para otra parte, entonces hace que a lo mejor puedas asimilar esos golpes con mejor aún. O por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, asumir un middle kick y ponerse aquí en plan duro, que cuando lo recibes lo encajas, o sea, distribuyes toda esa fuerza de impacto, la repartes en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, y no te va a causar el mismo impacto que si simplemente te pones en plan pared. O, por ejemplo, algunas defensas antiintuitivas, por decirlo de alguna manera, con respecto a las piernas, que es por decir, no es lo mismo, por ejemplo, recibir un low kick con la tibia cuando estando atrasado, que te pilla todo el golpe con la punta donde la velocidad lineal es más alta, que también por el hecho de meter la tibia estás acercándote más al eje de la patada y recibes el golpe con mayor velocidad lineal, porque digamos que si tú, por ejemplo, estás aquí y no sacas la tibia, ¿vale? Estás aquí y está el muslo. Te viene, por ejemplo, el low kick y te lo comes con esta velocidad lineal porque te está golpeando con esta parte, pero a lo mejor cuando llevas la tibia para adelante, que igual te comes la rodilla y duele eso como mil infiernos, ¿vale? Pero a nivel mecánico, a lo mejor incluso podría ser más óptimo porque te estás comiendo la palanca de a lo mejor de una altura más alta y no te llevas tanto impacto. Cosas raras, reflexiones extrañas que os quería compartir aquí de una manera muy mal comunicada, pero son ideas que quería que estuviesen en el canal. De esto va este tipo de vídeos con temas recopilatorios, que tengo las ideas, pero que no me apetece hacer los vídeos serios porque a lo mejor veo que no dan para hacerlos serios o que incluso me faltan conocimientos, pero son ideitas que os quiero compartir, ¿vale? Al respecto. Por ejemplo, aunque no lleves la pierna para allá, no es lo mismo, por ejemplo, recibir ese low kick abajo quedándose en el sitio, que eso lo que endurece es que incluso llevando la pierna un poquito para adelante, porque también al llevarla para adelante, aunque sea antiintuitivo porque estás como yendo a chocar, por decirlo de alguna manera, estás recibiéndolo con la palanca más corta, te llevas menos velocidad lineal. Entonces, eso hay que lo tengáis en cuenta, que es muy interesante. Luego, lo de ventaja mecánica aplicado a los golpes o las técnicas y refiriéndose al centro de gravedad, que esta viene a ser la esencia de, por ejemplo, de las proyecciones. Aquí lo comenté mejor en el vídeo que hice de ilustraciones, proyecciones y cosas por el estilo. Es un vídeo largo, como de 50 minutos, por ahí lo expliqué, pero en esencia es la base de cualquier tipo de barrido o proyección es sacar el centro de gravedad de la base de sustentación. Que tú dices, ¿qué carajo me estás diciendo? Si tú, por ejemplo, el centro de gravedad está aquí, ¿vale? Entonces, el centro de gravedad tiene una proyección vertical que se puede incluso dibujar en el suelo según los puntos de apoyo. Eso como esencia, en movimiento, e incluso parece ser que el centro de gravedad puede estar fuera del cuerpo y cosas por el estilo por los diferentes ejes, pero digamos que de manera más estática, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, si una persona está en esta posición, una posición de guardia, por decirlo de alguna manera, imaginaos aquí, tengo algún muñeco por aquí, bueno, os lo imagináis, ¿vale? No voy a ponerme a sacar muñecos ahora. Entonces, su centro de gravedad está aquí y está proyectado de manera vertical. Entonces, también esta persona se puede mantener de pie, sobre todo de manera estática, porque su centro de gravedad está dentro del dibujo que hacen los bordes de su base de sustentación. ¿Vale? Entonces, cualquier tipo de proyección se tiene que centrar, esto lo explico mejor en el otro vídeo, insisto, en sacar este centro de gravedad, la proyección de este centro de gravedad de el dibujo de su base de sustentación. Entonces, cualquier cosa que sea sacar la proyección del centro de gravedad de la base de sustentación,
va a ser que la persona caiga o tienda a caer, a no ser que haga, digamos, fuerzas que contrarresten ese tipo de caídas. Entonces, aquí con esto de las ventajas mecánicas, que explico mejor en el otro vídeo, pero que aquí ya lo abordo un poco por encima y cosas por el estilo, que viene a ser que si tú, por ejemplo, quieres barrer a esta persona, si le sujetas, por ejemplo, de alguna manera, con alguna técnica, puede ser, por ejemplo, un barrido con las piernas, su base de sustentación y proyectas el centro de gravedad fuera de su base de sustentación, va a caer. Va a tender a caer a no ser que haga algún movimiento, algún gesto que haga que, por ejemplo, le aumente esa base de sustentación, por decirlo de alguna manera. Un barrido, si lo haces de manera explosiva, en plan de están aquí los dos peleando y haces un barrido que hace fa. Si lo haces con suficiente fuerza como para que esta proyección del centro de gravedad salga de su base de sustentación por este lado, la persona va a caer. ¿Vale? Y vas con las dos piernas, agarras, empujas, su centro de gravedad deja de estar en su base de sustentación porque estaría atrasado, no le dejas recalibrar porque tiene sus piernas agarradas, su proyección está aquí, la persona tiende a caer. Entonces ahí está el tema de la ventaja mecánica con respecto a las proyecciones, los barridos. Al hacer técnicas en plan de judo, si el centro de gravedad de la persona está, por ejemplo, aquí, y estas son las piernas, y tú estás aquí con las técnicas, entonces las técnicas que deben hacer, si el eje sobre el cual va a girar el centro de gravedad está por encima, ¿vale? Entonces es más difícil que pueda girar el cuerpo por encima. O sea, tú, por ejemplo, si el centro de gravedad está aquí y tu cadera está por encima, es como si intento girarte usando como apoyo esto de aquí. Es como si te pones en una barandilla que está muy alta. ¿Vale? Una barandilla muy alta que tú te puedes apoyar y no giras. Pero si la barandilla, por ejemplo, está muy baja y haces un gesto violento, como el centro de gravedad está más elevado que el punto de rotación, por decirlo de alguna manera, te puedes incluso caer hacia adelante, te puedes caer hacia el vacío. Entonces, otra parte a tener en cuenta en cuanto a ventaja mecánica en las proyecciones, viene a ser que el eje sobre el cual va a rotar la persona, por decirlo de alguna manera, al proyectarla, que suele ser la cadera, tiene que estar por debajo de su centro de gravedad para que de esa manera el centro de gravedad pueda superar ese punto que está haciendo de tope, por decirlo de alguna manera. De esa manera el centro de gravedad se proyecte fuera de la base de sustentación y la persona pueda caer. Entonces, lo he expresado horrible, pero la idea queda ahí con respecto. Esa es la esencia pura y básica de las proyecciones y los barridos. Sacar la proyección del centro de gravedad de la base de sustentación, no hay más. Una vez entendáis eso, podéis inventaros vuestras propias proyecciones y barridos, sean más o menos óptimas, pero en esencia una persona cae de esa manera, cae sacándole su proyección del centro de gravedad de su base de sustentación, no hay más. No es más difícil, no hay mística. Lo que hay son técnicas más óptimas para conseguir ese fin, pero puedes conseguirlo de maneras no tan óptimas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué más cosas? Aplicado, ventaja mecánica, aplicado en coger armas, del balance, que este es otro punto que veo importantísimo, muy interesante, a la hora de practicar con armas, que es que, sobre todo las armas de entrenamiento, muchas, si no son buenas, no están bien equilibradas. Yo, por ejemplo, no manejo con la misma soltura los bokken que tengo para hacer con duales que cuando, por ejemplo, pillo la espada de madera que tiene un balance perfecto, que básicamente voy a toda velocidad, aunque la diferencia de peso entre una y otras sea mínima. ¿Vale? Entonces, veo muy interesante también practicar esos, saber agarrar todo tipo de armas en su centro de gravedad, en su balance, aunque no sea lo más óptimo. Por ejemplo, con los bokken, no, es que si paro el vídeo, igual hay problema. Bueno, voy a moverme sin parar el vídeo. Bueno, voy a pararlo y espero... Si me falla el pulso, se acaba el vídeo. Espero que no me falle el pulso. Y parece que no me ha fallado el pulso. Vale. Entonces, un arma bien equilibrada, en la mano no se tiene que sentir como un gran esfuerzo. Yo creo que esto pesa menos de 1 kilo.
yo levanto más de 100 kilos en ciertos levantamientos. Y aún así, un arma más balanceada hace que sea como aparatoso, que cueste sin necesidad, o sea, que hace que los movimientos no salgan todo lo óptimo que puedan. Entonces, veo muy interesante, por un lado, familiarizarse con esta parte de el balance de las armas, por decirlo de alguna manera, porque aquí me está diciendo que lo tengo que agarrar desde aquí, pero yo desde aquí noto que tengo que hacer mucho esfuerzo para contrarrestar ese peso que tiene toda la palanca. Entonces, el punto óptimo, ¿dónde estaría? ¿Dónde se queda en equilibrio? Pues más o menos el punto óptimo podría estar, agarrarla más o menos por aquí. Aquí no me cuesta nada tenerla agarrada, ¿vale? Pero aquí me cuesta una bestialidad y me requiere de un gran esfuerzo, pero su centro de gravedad está aquí, más o menos. Entonces, si quiero hacer la máxima velocidad con esta espada, por decirlo de alguna manera, tendría que tener la mano en este punto. ¿Qué es lo que pasa? Que no es práctico porque me puedo chocar, pero simplemente una adaptación a la hora de hacerlo más rápido que suelo hacer es, si bien no puedo hacer lo óptimo, que sería tener la mano aquí, que es casi tenerla en medio, como no tiene filo y como no es una espada de verdad, pues me puedo permitir agarrarlo un poquito más cerca y noto que puedo hacer las técnicas con muchísima más fluidez, con más velocidad y cosas por el estilo. Entonces, por un lado, cuando vayáis a comprar este tipo de cosas para entrenar o para las otras funciones, cuidad su balance, porque, por ejemplo, las espadas suelen tener un contrapeso, no recuerdo ahora cómo se llama, que lo que hace es que ese balance esté en la empuñadura, ¿vale? Lo suyo es que su punto de equilibrio esté más o menos donde lo vayas a agarrar y de esa manera no tienes que hacer esfuerzos ni tanto para un lado ni tanto para otro, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta, este balance, familiarizados con este balance y ver, según el arma que estás llevando, dónde está su punto de balance para tener mayor control sobre ella y poder hacer las técnicas con mayor velocidad. Obviamente a nivel estratégico táctico, aunque no sea lo más óptimo a nivel mecánico, hay cosas que se puede hacer. Yo, por ejemplo, si quiero hacer un golpe de largo alcance, un corte de largo alcance, o, o distraer o lo que sea, podría, por ejemplo, pasar, uy, espero no ver, de las dos manos a soltar una y a hacer un golpe o un corte con un alcance que es esto de más. Entonces, de manera impredecible, si la persona ya te tenía pillada a la distancia, con esta postura de las manos puedes incluso hacer un corte, un golpe, sin que la persona sepa, porque simplemente has soltado y has aprovechado toda la ventaja mecánica. Simplemente lo que digo es que no es lo más óptimo, no es lo más ergonómico. Y es muy interesante que sepáis adaptaros a esas cosas del centro de gravedad, independientemente de que os digan que tenéis que agarrar desde aquí. Porque no es lo más cómodo. Yo siento mucho más cómodo aquí que estando aquí, y ni te digo que estando aquí. Aquí es que me pesa, por decirlo de alguna manera. No me pesa en plan de, oh, ¿no tienes fuerza para aguantarlo? No, es que la sensación me incomoda. Igual la palabra clave no es que pese, sino que es que incomoda. Y como incomoda, no puedes expresar tu máxima velocidad, tu máxima potencia en su máxima expresión, porque tienes que hacer equilibrios para poder manejar el tema. Entonces, esto por ejemplo, si usáis barras de hierro o cosas por el estilo, yo por ejemplo tengo por ahí alguna barra de hierro y cosas por el estilo, que vendría a ser como para entrenar y cosas así. Entonces, aunque lo óptimo sería aprovechar toda la distancia, aquí es donde a nivel estratégico táctico hay que decidir qué es lo más óptimo para cada situación de combate. Si mantener la distancia o tener mayor ventaja mecánica para poder hacer golpes con mayor velocidad. Dependerá del combate. Si a lo mejor lo que quieres es mantener más distancia, porque la otra persona, por ejemplo, tiene de un arma corta y, por ejemplo, manteniendo más distancia tienes cierta ventaja porque su velocidad no es mucho más amplia y no te pone en muchos problemas, por decirlo de alguna manera, a lo mejor lo más óptimo sería estar con desventaja mecánica, pero aprovechar toda la distancia que puedas. Pero si a lo mejor es extremadamente rápida y con esa desventaja mecánica no puedes adaptarte lo suficiente y te puedes llevar un corte, a lo mejor toca
reducir, pillar mayor ventaja mecánica para poder adaptarse mejor a ese tipo de golpes. Entonces, en esencia, que juguéis un poco con el balance de las cosas que uséis a la hora de practicar. ¿Vale? Que os familiaricéis también a adaptaros, sobre todo a la hora de, por ejemplo, agarrar cosas que son armas situacionales, por decirlo de alguna manera, para pillarlas en su centro de gravedad y de esa manera que tengáis el mayor control sobre esas cosas posibles, ¿vale? Simplemente esa es la idea. Luego, familiarización, bueno, eso ya más o menos lo comenté. Y luego ya el último apartado que tengo aquí para ya acabar, que es la explosividad en las diferentes acciones de combate, implicaciones tácticas. Ya he comentado en apartados antes el de golpear más rápido y fuerte, de velocidad y golpeo y cosas por el estilo. Y aquí es donde viene otra vez la parte de la gran complejidad que tienen las diferentes situaciones de combate. El golpe más óptimo vendría a ser... Bueno, no... igual no vendría a ser tampoco, ¿eh? Igual no vendría a ser tampoco, porque el golpe más óptimo depende del contexto en el que se vaya a manifestar. Pues digamos que el contexto es un contexto estable. El golpe más óptimo sería el que transfiere mayor velocidad y mayor masa, por lo tanto que transfiere mayor fuerza a la hora de hacer el golpeo. Pero aquí, por ejemplo, de la explosividad en las diferentes acciones de combate, implicaciones tácticas, viene que hay acciones que requieren de más velocidad y menos masa, y que aún así puede ser más que suficiente para dar una ventaja táctica. Tú, por ejemplo, para picar un ojo, no te hace falta transferir toda la masa del cuerpo porque sabes que simplemente con incluso conectar o tocar incluso de manera superficial vas a fastidiar el ojo. De hecho, aquí no sé si había incluso luchadores profesionales de artes marciales mixtas que al hacerle un eye poke, o sea, un toque en el ojo en el combate, solo ese gesto incluso no sé si les comprometía la salud del ojo en plan de tener incluso desprendimientos de retina. O sea, si la situación estratégico-táctica da pie a hacer movimientos que no son lo más óptimo, pero que te dan la ventaja, ¿vale? Táctica, en este caso creo que sería táctica, la estrategia va antes de la situación táctica. La táctica es la adaptación de la estrategia a la situación real. La estrategia, por ejemplo, la haces antes de estar en el combate y la táctica es la adaptación de la estrategia según el contexto en el que te estás encontrando. Y vale, entonces más o menos ahí está la subordinación de estrategia arriba, luego va la táctica, luego la técnica. Sí, luego la técnica. Luego había otra que ahora mismo no me acuerdo, pero más o menos así es como se ordena. Entonces, también es interesante trabajar técnicas con máxima velocidad que nos den adaptabilidad, capacidad de adaptación táctica en diferentes situaciones, porque al fin y al cabo no todas las técnicas requieren de transferir la máxima fuerza posible. Tú, por ejemplo, vas con un cuchillo, esto es un mando de la tele, ¿vale? No necesitas realmente transferir masa máxima para poder hacer mucho daño, excepto si vas a hacer, por ejemplo, si vas a clavar. Si vas a clavar igual, sí requiere de que vayas con toda la masa que puedas para que pueda entrar todo lo que pueda, por decirlo de alguna manera. Pero si vas, por ejemplo, con la punta, lo que requiere es la velocidad para que haga los cortes de manera más limpia. Entonces hay, por ejemplo, movimientos que no llevan masa, pero que sí son muy explosivos, tienen total justificación porque ya de por sí lo más compensa a nivel estático-táctico no llevar masa para llevar más velocidad en el cuchillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, me he expresado horrible en esta parte, pero también va un poco por ahí. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos sacar? Que, como veis, todo depende del contexto. En este vídeo se ha abarcado aspectos de una cosa y la contraria también. Lo ideal en unas situaciones y lo ideal en otras es lo opuesto también. He empezado el vídeo con el sistema nervioso fresco, exponiendo la máxima potencia, la máxima velocidad de ejecución con la transferencia del máximo peso y lo he finalizado comentando de que también hay que practicar máxima velocidad y transferencia de peso en este tipo de contextos porque no siempre hace solo falta la transferencia del peso completamente y también hay que practicar ese tipo de técnicas que incluso pueden ser más ergonómicas porque depende muchísimo de los contextos, pero al final
mucho de todo esto que os intento, de las ideas que os intento transmitir es mejorar esa parte de la adaptabilidad a los diferentes contextos que haya y tener un cuerpo más o menos, que el cuerpo sepa reaccionar a todo tipo de situaciones. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Me disculpo por no expresarme tan bien en diversas partes del vídeo, pero es lo que tiene intentar hacer este vídeo sin cortes de edición. Espero que las ideas clave os hayan llegado, que las haya podido transmitir. Aquí os he dejado mi granito de arena con respecto a este tipo de cosas, porque como veis son temas que igual en muchos aspectos no domino tanto, entonces me iba a dar cosa hacer un vídeo por separado y cosas por el estilo y que acabe medio así, pero hablando así entre colegas, yo creo que estas ideas os las puedo transmitir. Y de temas de combate, en principio con recopilatorios de estos quedan 2 vídeos más por hacer, que supongo que haré en los próximos meses porque es simplemente ponerme a grabar, como no los tengo que editar. Los grabo, digo más o menos las ideas que tenga y así os voy comentando un poquito de todo. Y bueno, esto viene a ser todo. Un saludo, ahí tenéis la lista de reproducción de combate con todos los granitos de arena y hasta otra.